Bienvenidos a Chispas de Arte y Ciencia. Yo predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela y con suerte aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella. Hoy, a 460 años de su nacimiento, seguimos mirando al cielo como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Quizás porque nuestra intuición primaria dice que detrás de los misterios se esconde la verdad, o porque una parte sutil de nosotros es de esencia cósmica. Lo cierto es que desde los descubrimientos de Galileo Galilei, nuestra forma de mirar al cielo nunca volvió a ser igual. Hoy, en Chispas de Arte y Ciencia, Carl Sagan. Lo que quizás nunca pudo imaginar el gran Galileo fue que en algún momento de la historia una sonda espacial llevaría su nombre y tendría la misión de explorar los astros que él, con su telescopio, había descubierto. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XX. Atrás había quedado el debate sobre si el Sol giraba alrededor de la Tierra o si la religión era la única fuente de sabiduría. Ya se habían asumido los postulados del darwinismo, las órbitas elípticas de Kepler, la ley de Hubble y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Ya no tenía sentido hablar de supersticiones ni de brujas que van a la hoguera. La ciencia había resuelto grandes enigmas a los que la religión ya no daba respuestas. Pero al mismo tiempo había entrado en una deriva de sofisticación discursiva que parecía inaccesible a las personas comunes. Entonces, la sosegada voz de un veterano astrofísico llamado Carl Sagan nos invitó a mirar al cielo con ese asombro poético que en medio de los cálculos se había perdido. Damos significado a nuestro mundo con el valor de nuestras preguntas y la profundidad de nuestras respuestas. Desde que el hombre existe, hemos buscado nuestro lugar en el cosmos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Sagan no veía contradicción alguna entre la ciencia y la espiritualidad. Consideraba que sólo con nuestro intelecto sería difícil comprender los misterios del cosmos. Haría falta capacidad de asombro y principios morales, pues tanto la filosofía como la religión y la ciencia comparten una idea común: conocer la esencia de todas las cosas. Sagan comprendió que la ciencia sin ética se vuelve destructiva y sin imaginación se hace estéril. Por eso insistía en que la educación debería nutrir tanto la mente como la sensibilidad,
estimular la imaginación y el espíritu de búsqueda. Confiaba en que algún día seríamos capaces de trascender nuestras fronteras, no solo las geográficas, sino también las mentales y culturales. Su defensa del pensamiento crítico y de la educación científica no era producto del pragmatismo intelectual, sino de un deseo profundamente ético, el de liberar a la humanidad de la ignorancia, de los dogmas, del miedo y de las supersticiones modernas. El pensamiento crítico es el arte de no engañarse a uno mismo, repetía siempre que fuera posible. Galileo Galilei nos enseñó a contemplar las estrellas, dejando de lado la ingenuidad ciega de la Edad Media. Siglos después, la ciencia había despejado muchas incógnitas, pero empezaba a chocar con el misterio de las cosas inexplicables. Entonces, las ideas de Carl Sagan se convierten en un elemento clave para comprender las leyes naturales y encontrar el sentido de nuestro rol dentro del vasto universo. En otras palabras, medir y clasificar el cosmos resulta insuficiente si la ciencia está desligada de las preguntas clásicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué estamos aquí? La sonda Galileo ya no existe. Hace 30 años que su cuerpo se desintegró en la atmósfera gaseosa de Júpiter. Galileo Galilei revolucionó la ciencia de su época, estableciendo el método experimental y desafiando a la autoridad religiosa de su tiempo para liberarnos del antropocentrismo. En plena decadencia de la Edad Oscura, nos dejó entreabiertas las puertas del firmamento en una sola frase. Y sin embargo, se mueve. Siglos después, fue Carl Sagan quien le dio la vuelta al telescopio de Galileo para observarnos a nosotros mismos en nuestra inmensa pequeñez. Después de todo, el cosmos se está contemplando a sí mismo a través de nosotros. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda,
desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Entre el silencio de los espacios infinitos, entre ecuaciones y estrellas, se han encontrado respuestas que conducen a 1000 preguntas nuevas. Como una chispa de sol insertada en la materia, somos polvo y somos estrella. Somos tan grandes como 8.000 millones de corazones palpitando al mismo tiempo, y tan pequeños como un suspiro que se desvanece en el silencio de la noche. Galileo Galilei nos invitó a mirar al cielo, y Carl Sagan nos invitó a mirarnos desde lejos, y es que somos observadores y también el objeto observado. Somos ese instante en que, al alzar la vista, sentimos que el universo nos devuelve la mirada y se reconoce a través de nosotros.